La Venezuela próspera que gozaba de gran estabilidad política y económica, el país conocido como el millonario de América y considerado un paraíso tropical para muchos, donde su gente poseía buenos trabajos, es decir, gozaban de buenos salarios y gracias a esto un buen estilo de vida. Tras casi 20 años de revolución bolivariana, Venezuela hoy en día es un país destrozado, un país que sufre una terrible crisis económica, pues la falta de alimentos, medicina y una inseguridad galopante que acecha día a día a la ciudadanía es algo que lógicamente ha llevado a que millones de venezolanos se hayan marchado en busca de una mejor vida a otros horizontes o a otros países. A ello se le debe agregar la incapacidad gubernamental que ha tenido el Estado para reorientar la economía, pues el elevado gasto público, la corrupción y la caída de los precios del petróleo, los cuales recientemente se han desplomado aún más por la pandemia del COVID-19 que vivimos actualmente, pues la crisis económica ha profundizado la crisis humanitaria, al punto tal de que el gobierno no es capaz de cubrir las necesidades de alimentación, salud y servicios básicos de una gran parte de la población del país. Aunque hoy en día en el país no existe una dolarización, pues su moneda oficial sigue siendo el bolívar, para muchos es necesario una dolarización, puesto que en gran parte del país los precios están fijados en dólares. Se espera una posible dolarización, aunque aún no existe nada oficial. La banca pública venezolana abrió la puerta ofreciendo a particulares y empresas cuentas en dólares, con servicios más amplios, que para algunos significa un paso hacia la dolarización. El petróleo ha marcado la vida de los venezolanos desde su aparición, debido al gran impacto que tuvo en nuestra economía. Por eso es imposible analizar el contexto económico y político del país sin considerar su gran importancia y su precio. Desde los últimos años hasta ahora, el precio del petróleo ha caído a menos de $50, situación que ha dejado al país sin sus grandes ingresos petroleros, que durante muchos años permitió distribuir riqueza y modernizar al país. Los sistemas tributarios en Venezuela han sufrido constantes transformaciones en las últimas décadas, muchas veces con el objetivo de mantener o aumentar la recaudación en un máximo posible de manera de no depender solamente de la renta petrolera, sino también tener otros ingresos tributarios. Lo anterior implica establecer alternativas que contribuyan a la progresividad de la tributaria y el aumento de las cargas impositivas, tales como el aumento de la base imponible, del impuesto sobre la renta y la creación de nuevos impuestos. Sería la manera de tener un ingreso rentable y así poder disminuir un poco el gasto público que tiene el país. Es importante también tener en cuenta que las reservas de Venezuela se han desplomado a niveles jamás antes vistos, dejando al gobierno en una disputa de Nicolás Maduro para encarar sus deudas y eventos inesperados. Las reservas se componen de la disponibilidad de divisas que son administradas por el Fondo Internacional Monetario. Venezuela no cuenta hoy en día con suficientes reservas nacionales para afrontar sus deudas, mucho menos para asumir una posible dolarización. Por otra parte, debemos saber que el sector privado puede ser clave para la reconstrucción de la economía venezolana y de todas las empresas que prestan servicios públicos en el país. La crisis económica en Venezuela ha aumentado en los últimos años, lo que ha generado un gran impacto social en la población. Hoy en día, políticos y organizaciones han buscado las formas de idear planes para la recuperación del país, como más fuentes de empleo, mejoras salariales y la activación de nuevos sectores productivos en el país. Como sociedad activa en el país, nos corresponde de alguna manera u otra aportarle al país estudiando, trabajando. Es la única manera en cómo podemos contribuir, formándonos como profesionales y como ciudadanos. Venezuela no solo necesita un cambio político y económico, también un cambio social, donde cada uno de nosotros como ciudadanos cumplamos con nuestras obligaciones y responsabilidades, donde entendamos que solo trabajando podemos obtener las cosas y no viviendo esperanzados de los beneficios que nos promete un gobierno corrupto. Más allá de un cambio político y económico, Venezuela debe comenzar por un cambio en cada uno de nosotros como sociedad.